el DEM, SRTM de 30 metros, fue lo que hicimos. El Alos Palsar no lo hemos bajado aún, pero lo vamos a bajar después. Ustedes pueden trabajar con el DEM SRTM de 30 metros para la zona que abarque la cuenca con el punto de salida que usó en su práctica número 2, ¿no? Entonces, repito una vez más, tienen que trabajar no con la cuenca con la que yo he trabajado la clase pasada, sino con la cuenca que ustedes delimitaron con el uso de la carta del IGM, ¿no? Entonces, hemos dicho que usando la opción Hydrology del ArcGIS, usamos los DEMS que usted bajó y delimitar de manera automática la cuenca que usted digitalizó en una práctica anterior, cuando usó la carta topográfica. También obtener de manera automática la red de drenaje. Entonces aquí nos falta, voy a destacar, nos falta obtener de manera automática la red de drenaje. Eso nos falta. Y además nos falta bajar el Alos Palsar de 12.5 metros. Todo lo estamos haciendo con el SRTM de 30 metros. ¿Ya? Bien, entonces continuaremos. Para eso vamos a abrir el ArcGIS. Ustedes por si acaso, está abriendo en la otra pantalla, ¿ya? Ustedes por si acaso tienen que hacer la delimitación usando el DMSRTM y el Alos Palsar automática, ¿no? La delimitación automática, así como habíamos hecho la clase pasada. ¿Está bien? Es decir, el flow duration, el flow accumulation lo vamos a necesitar. El depth field también lo vamos a necesitar. La idea del depth field lo vamos a necesitar y otra cosa, bueno, y algo que también vamos a necesitar es la salida de nuestra cuenca, ¿no? La salida de W1084. Es este puntito, ¿sí? Que es, bueno, lo vamos a marcar con un amarillito, vamos a crecer un poco, pero a su vez, vamos a apagar nomás. ¿Se acuerdan ustedes? En realidad ya habíamos hecho el límite de nuestra cuenca y el límite en cuestión era este cuenca en W, que lo estamos mirando ahí, y que es este polígono del cual inclusive la clase pasada habíamos obtenido su superficie. ¿Listo? ¿Está bien? Ahí entonces habíamos llegado. Lo que habíamos hecho también había sido trabajar y construir este flow accumulation, que es los sitios en los que se acumula el agua y que básicamente van a formar la red de ríos, ¿ya? Ahora, esta red que ustedes ven, por cierto, está en formato raster. Si ustedes se fijan, está construida por pixelcitos, ¿no? Aquí es más visible los pixelcitos, la red. Entonces, para trazar la red de drenaje, vamos a utilizar una opción que en realidad nos permite nosotros decidir cuál es cuál es el detalle de la red de drenaje que requerimos, ¿ya? Entonces, para eso vamos a utilizar este Flow Accumulation,
Y en este Flow Accumulation vamos a darle la siguiente instrucción que nos va a conducir. Primero les explicaré conceptualmente en qué consiste, ¿ya? El comando que vamos a utilizar en este momento. Entonces, a ver, nosotros, voy a hacer un dibujito aquí que nos va a permitir explicar mejor. Nosotros podemos trazar la red de drenaje, pero podríamos quererla con un determinado detalle. Por ejemplo, estos cursitos más chiquitos queremos que aparezcan, ¿sí? Y de lo que se trata es lo siguiente. Vamos a usar un comando por el que nosotros vamos a decidir si estos cursos chiquitos aparecen o no, ¿ya? ¿Cómo va a ser el comando? Todo drenaje obviamente está definido por una cuenca, ¿no? Entonces, vamos a decirle cuál es el tamaño de la cuenca con la que queremos que se defina un drenaje, ¿ya? Entonces le vamos a decir, mira, si este tamaño de cuenca lo vamos a definir en número de píxeles. Imagínense que esta cuenca en rojito eh, está definido por 500 píxeles, ¿ya? 500 píxeles, la cuenca en rojo. Entonces le vamos a decir lo siguiente, si las subcuencas tienen más de 500 píxeles, entonces tú me trazas más o igual a 500 píxeles, tú me vas a trazar ese riecito, ¿ya? Entonces, a ver, o dicho de otra manera, imaginen ustedes que esto tiene los 500 píxeles que hemos dicho. Si yo le digo, mira, solo me vas a trazar los ríos cuya cuenca está definida con más de 600 píxeles. Entonces con más de 600 píxeles esto no nos va a trazar porque solo tiene 500 píxeles de aporte. ¿Está bien? Ahora la pregunta es, ¿cómo yo defino 500 o 400 o cómo yo defino este número, ¿no? Entonces, hay hay un criterio que dice que debemos utilizar del 5 al 10% del número de píxeles que hay al interior de la cuenca, ¿ya? Entonces, para saber el número de píxeles que hay al interior de nuestra cuenca, primero tenemos que determinar esa cantidad, ¿no? Entonces, para determinar el número de píxeles que hay al interior de toda la cuenca, vamos a hacer el viejo clip con search. Vamos a cortar nuestro DEM para contar el número de píxeles interior de la cuenca. Vamos a hacer un clip data management. Aquí vamos a hacer el input raster. Vamos a meter el DEM, raster el DEM. Y en el ¿sí? Y el output extent, le vamos a decir la cuenca, al interior de la cuenca nomás, queremos contar eso. Esto tienen necesariamente que habilitar para que haga el recorte de la cuenca. Y aquí le vamos a dar un nombrecito y se va a ir a nuestro lisho 7. Y aquí le vamos a decir dem cuenca. Dem cuenca. Vamos y le decimos OK. Aquí nos está haciendo el recorte, ya recortado, aquí está el DEM solo de la cuenquita,
El fill lo voy a desactivar. Den fill. Y el flow accumulation, ¿no? Entonces ahí tenemos solo el DEM de la cuenca. Ahora vamos a contar el número de píxeles. Aquí le vamos a hacer en el Open Attribute Table. Acá, si ustedes se fijan, su tabla de atributos de un raster tan solo es una tabla de frecuencia. ¿Frecuencia de qué? Frecuencia de los píxeles que tienen determinada cota, ¿ya? A ver, me explico. Aquí, por ejemplo, hay 14 píxeles que tienen la cota 2701 al interior de ese DEM. Ahí están, esos son los píxeles que se han marcado en celestito, ¿ya? Podemos ver algunos píxeles un poco más arriba, a ver, qué sé yo, 17 píxeles que tienen la cota 2957, ¿no? 17 píxeles. Y así, entonces tenemos, qué sé yo, los píxeles más altos, por ejemplo, aquí 12 píxeles más arriba, ¿se fijan? 12 píxeles que tienen 3068 metros. Entonces, esto no es nada más que la cota, esta es la cota, y esta es un conteo de frecuencia. ¿Está bien? Es un conteo de frecuencia. Entonces, vamos a hacer un clear selection y vamos a hacer este conteo de frecuencia. ¿Está? Entonces, hemos manchado este count. Vamos a hacer botón derecho y vamos a contar el número de píxeles que hay al interior de nuestra cuenca. Y nos dice que el número, ¿dónde está? Son 4715, ¿no? Esta es solo la distribución de frecuencia. Tenemos 4715 píxeles. Entonces, fíjense, tenemos 4000 número de píxeles, 4715. 4715. Entonces, hemos dicho entre 5 y 10%, ¿no es cierto? El 10% sería 10% de eso, sería 472 píxeles, ¿no es verdad? 472 píxeles. Digamos 450. ¿Ya? Digamos porque no es, no hay que hacer con 8 decimales eso, ¿no? Sino es una indicación, es una guía. 450. Entonces podemos usar 450 píxeles o usamos el 5%, ¿no? El 5% de eso es la mitad, 225 píxeles, ¿no? 5%. Entonces, a ver, podemos utilizar primero los 450 píxeles y a ver qué nos da. ¿Qué estoy diciendo? Todo lo que tenga más de 450 píxeles va a entrar. Entonces, este va a entrar. Si nosotros por ventura tuviésemos un drencito, ¿ya? Un drencito más chiquitito que este, ¿sí? Que sea este drencito aquí, ¿no? Que tiene tan solo 300 píxeles. Este ya no va a identificar este porque vamos a decir los que tengan más de 450 píxeles. Entonces, este riecito ya no lo voy a identificar. ¿Está? Entonces, espero que hayan entendido. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a nuestro Spatial Analysis Tools, o diré al Arc Toolbox, perdón, y vamos a ir a nuestro Spatial Analysis. Spatial Analysis Tools, ¿ya? Y en el Spatial Analysis nos vamos a ir al Map Algebra, a este Map Algebra. ¿Está bien?
Y aquí vamos a entrar a este raster calculator. Y se puede hacer álgebra de mapas. Raster calculator. Y aquí vamos a darle el condicional que estábamos queriendo. Entonces vamos a buscar aquí, ahí está el condicional. Condicional. O sea, condicional respecto al flow accumulation. Entonces, condicional, el flow accumulation. Si tenemos más de 450 píxeles en el flow accumulation que nos identifique con un 1, que es el número que le estoy dando al valor del píxel sea 1. ¿Ya? Entonces, condicional, que el flow accumulation sea mayor que 450, 1. ¿Sí? Y que nos genere un raster que sea drain. Vamos a guardar esto en el issue 7, que se llame drain. Para que nos acordemos, va a ser drain con mayor de los 450 píxeles, ¿no? Entonces, salvar y le decimos OK. Observen ustedes que, bueno, hemos hecho correr en el flow accumulation, era todo, a perder el drain 50, o poner de otro colorcillo. A ver, de otro colorcillo, por ejemplo ese, ¿no? Entonces, vean ustedes que nos ha dibujado la red de drenaje con 10%. Ahora, consideren ustedes que queremos, esto ya no necesitamos, que queremos con más detalle. Entonces podemos usar 225 píxeles. ¿Sí? Esta es una indicación mayor que 200 píxeles, por ejemplo. ¿Sí? Entonces venimos nuevamente a nuestro Toolbox y le decimos Raster Calculator, ahí condicional, el Flow Accumulation, mayor que, queremos mayor que 200 píxeles. Le decimos OK y observen ustedes lo que va a ocurrir. ¿Están fijando? Este en rojo es el más detallado, con 200 píxeles. Ha salido inclusive estito. El otro, si ustedes les dan una mirada, es menos detallado. Este es más detalladito, menos detallado. Más detallado, menos detallado. La red de drenaje. ¿Es verdad? Vamos a usar este 5% para los cálculos posteriores. ¿Está bien? ¿Para qué cálculos? ¿Qué cálculos posteriores? Pues lo que necesitamos ahora es este drenaje que está en raster, lo tenemos que convertir a líneas para poder medir después la longitud del curso principal. Eso es importante, ¿no? La longitud del curso principal. ¿Ya? En este caso del río más largo. Pero en raster no podemos medir longitud. ¿Sí? Entonces vamos a tener que convertir a este rojo, que flow accumulation, caramba, deberíamos haberle llamado flow, ahorita está con flow accumulation 1. Entonces deberíamos, no importa, pero le vamos a dar un nombre apropiado a los ríos en segmento, ¿no? Entonces, este raster lo vamos a transformar en segmento para poder medir su longitud.
Entonces nos vamos a ir al ArtToolbox, ¿sí? Y en el ArtToolbox vamos a usar el Spatial Analysis de nuevo. Spatial Analysis. Y vamos a usar el Hydrology. ¿Ya? Hydrology. ¿Para qué? Para convertir estos ríos que están en raster, para convertirlos en segmento. Y nos vamos a ir a esta opcióncita dentro del Hydrology, fíjense, Spatial Analysis, Hidrología y String to Feature, ¿ya? Entonces, este String to Feature nos va a permitir convertir esto que está en raster. Entonces, esto que está en raster, esto, y lo Input Flow Direction Raster. Nos está pidiendo el raster de dirección de flujo. Como tenemos, Flow Direction, ahí está, ¿verdad? Y acá nos está pidiendo el nombre del archivo polilínea. Entonces le vamos a decir en el issue 7, ríos 200. Recordar que esa red de drenaje está definida con, son los ríos con más de 200 píxeles en términos de conquista. Entonces, OK, le decimos OK. Y verifiquen ustedes que ya tenemos en los ríos 200 acá vamos a poner en azulito. Allí está. Esto ya podemos desactivar, es más, esto ya no necesitamos, que vaya a descansar. El DREN 450 también lo vamos a usar. Y tenemos el drenaje en segmento. ¿Está bien, jóvenes? El drenaje en segmento. Bien, entonces ahí está nuestra red de drenaje. Obviamente hemos utilizado, el DEM que hemos utilizado ha sido el flow accumulation que teníamos para toda esta zona, por eso que nos ha trazado la red de drenaje en todo lo correspondiente a este flow accumulation, ¿no? Porque ese es el que hemos utilizado. ¿Está bien? Ahora hay características físicas que son claves para determinar, a ver, un poquito mirando las cositas en limpio, ¿ya? El DEM cuenca lo vamos a apagar, el flow direction también, el flow accumulation también. Bueno, esto fue la explicación, que ya está entendida. Y ahí está nuestra cuenca con sus riecitos. Y si ustedes miran en las curvas de nivel que habíamos hecho la clase pasada, aquí, ahí está. Obviamente las curvitas de nivel están totalmente de acuerdo con lo que se ha trabajado, lo que ha hecho el software en términos de drenaje. Fíjense, el drenaje acompaña justo las puntitas de las curvas de nivel, ¿no? Que es lo que habíamos aprendido que hay que hacer cuando teníamos curvas de nivel, la representación de la topografía en curvas de nivel, ¿no? ¿Ya? Ahora, obviamente que sí, obviamente que, les decía la clase pasada, obviamente que va a estar exactamente compatible, tanto el límite va a estar exactamente compatible con las curvas de nivel, como el drenaje va a estar exactamente compatible con las curvas de nivel, porque estas curvas de nivel las hemos obtenido
del raster, de la representación raster, que es el DEM-FIL, ¿no? En base al cual también se han trazado las curvas de nivel. O sea, ahora tú me preguntarás, pero ¿y será que esta representación del límite de la cuenca y del drenaje está perfecto? Pues hay que chequearlo con una imagen satélite, ¿no? Y con una imagen satélite se puede chequear llevando esto indudablemente al Google Earth, ¿ya? Pero haremos las cosas de manera ordenada. ¿Qué quiere decir de manera ordenada? Nos orientaremos por lo que se pide en nuestra práctica, ¿de acuerdo? Entonces, decía obtener de manera automática las redes de drenaje. Ahora, ¿qué más nos dicen? Nos dicen que proporcionemos una ilustración del límite de la cuenca, las obtenidas mediante la delimitación automática y la obtenida mediante la digitalización encima de la carta del IGM. Todo deberá estar en un único sistema de coordenadas. Me explico entonces. Ustedes tienen un límite que han trazado en base a la carta del IGM. Eso lo tienen que convertir, el sistema, o sea, lo tienen que proyectar a WGS84, ¿no? UTM WGS84. Les estaba diciendo que la cuenca que ustedes han trazado sobre la carta del IGM está en PESAT 56, ¿ya? Y obviamente la cuenca que acabamos de trazar está en WGS84. Por cierto, esta está encima del DEM, del SRTM de 30 metros, ¿no? Adicionalmente, ustedes tienen que, lo mismo que hemos hecho, pero usando el DEM de Alos Palsar, que tiene 12.5 metros, ¿ya? Entonces, lo que van a tener son 3 límites de cuenca, ¿ya? Van a tener 3 límites de cuenca, pero todos que estén en UTM WGS84. ¿Ya? Ustedes ya saben manipular para que todo esté en UTM WGS84. Y lo que les está pidiendo es que presenten una ilustración de los límites de cuenca que han sido obtenidas mediante la delimitación automática y mediante la digitalización encima de la carta del IGM. Entonces son 3. Todo dice debe estar en un único sistema de coordenadas. Esa ilustración la proporcionan en Google Earth, ¿ya? Y ustedes dicen su parecer respecto a la precisión del límite trazado de manera automática. Entonces dirán, el límite trazado con el Alos Palsar tiene mayor precisión, ¿no? Tiene 12.5 metros. Ahí dirán el Alos Palsar que tiene una resolución espacial o una resolución en tamaño de píxel de 12.5 metros, es mejor o peor que el límite obtenido de manera automática con el SRTM, con el límite obtenido con el DEM del SRTM de 30 metros. O la carta del IGM nos proporciona un límite que coincide más con la representación del relieve de Google Earth. Ese es, cuando les digo su parecer, yo aquí me he inventado cosas, pero su parecer tiene que estar asociado a esos aspectos, ¿ya? De la delimitación automática. Todo esto ustedes saben hacer, saben manipular, no voy a hacer nuevamente, ¿no? Bien. Entonces, la pregunta 6 está resuelta. La pregunta 7 dice, si considera necesario, realice arreglos en el límite de la cuenca
y adopte un límite definitivo. Entonces, vean ustedes, van a tener el relieve que es mostrado por la imagen de Google Earth, y ahí encima van a tener los tres relieves, o diré los tres límites, ¿no? Que han definido acá. Entonces ven cuál de ellos está mejor, y si es necesario, traza un cuarto límite, pero que es el definitivo, ¿no? Y ese límite definitivo, para ese límite definitivo, adopte un límite definitivo, porque cuando tú vas a hacer un trabajo real, solo vas a tener un límite de cuenca, no vas a tener 3, ni 4, ni nada, ¿no? Aquí en términos académicos, ustedes les estoy diciendo que hagan, para que vean qué pasa cuando usamos un DEM, cuando usamos otro DEM, adopte un límite definitivo. Lo mismo para las otras características físicas de la cuenca. Quiere decir, para este límite definitivo, ¿no? Con ese límite definitivo, además, ustedes tienen que arreglar las otras características físicas de la cuenca, quiere decir la red de drenaje. Por lo general, esto que hemos hecho de manera automática, en términos de red de drenaje, no coincide con la red de drenaje que se visualiza en las imágenes satélite. No coincide. Es más o menos, pero no coincide. Entonces es mejor que tú hagas la digitalización de tu red de drenaje. ¿Está bien? Sobre la imagen satélite. En realidad ustedes ya han hecho eso. En unas prácticas anteriores yo les he pedido que ustedes tengan su límite definitivo, ¿no? Entonces ahora ese límite definitivo en realidad es en relación ahora a tres límites que tenemos condiciones de trazar. Un límite con el SRTM de 30 metros, otro límite con el ALOS PALSAR de 12.5 y el último límite, que es el límite que ustedes tenían del IGN. Y van a necesariamente tener un límite definitivo. Solo para ese límite definitivo, finalizando esta tarea, necesitamos la superficie, la longitud, la pendiente, diferencia de alturas, ¿ya? Todo esto necesitamos que determine. Hay alguien que estará diciendo, bueno, la superficie todo el mundo sabe determinar. La longitud del curso principal, eso obviamente lo determinan en base a la longitud que vayan a adoptar, ¿verdad? Si fuese este automáticamente determinado, lo único que tendríamos que hacer es medir la longitud de esta red de drenaje hasta el punto de salida. Para eso, a ver, vamos a hacer ese procedimiento. Para eso, vamos a despedirnos un ratito de nuestras curvas de nivel. Vamos a despedirnos también por un ratito de nuestro DEM. Y vamos a seleccionar este curso principal, pero desde ya les advierto que esta partecita del río, fíjense, bueno, nos ha seleccionado la cuenca más, le vamos a decir no nos selecciones la cuenca. Se le dice eso yendo a ríos 200, que es la red de drenaje que estamos manejando. Hacemos botón derecho y aquí le decimos selection y le decimos que solo quiero make this the only selectable layer. Estamos diciendo haz de esta la única capa seleccionable. ¿Cuál capa? La de ríos. ¿Entienden? Entonces, ríos selection, make this the only selectable layer. Entonces, cuando venimos aquí y seleccionamos, por ejemplo, este pedacito, él ya no nos va a seleccionar el otro layer que es la cuenca, ¿no?
Pero aquí estamos viendo que nos está agarrando, nosotros necesitamos la longitud del curso principal hasta la salida de la cuenca. No necesitamos este pedazo más. Ah, pero no hay problema, eso se puede cortar. ¿Ya? Una vez que está seleccionado, vamos a decir ríos 200, lo vamos a editar. Start editing. ¿Dónde está? Ríos 200. Ok. Y una vez que esté editando, y si hay algo seleccionado, como en este caso, o sea, quiero decirles es esto, voy a primero seleccionar este pedazo, entonces puedo seleccionar ese pedazo o con esto, no hay problema, con cualquiera. Entonces, por ejemplo, vamos a seleccionar con este. Y ahora vamos a cortar ahí en ese puntito. Entonces, aquí, esta opcióncita de cortar, vamos a venir aquí y vamos a cortar. Ahora, si seleccionamos aquí, ya está cortadito, entonces vamos a poder medir la longitud solo del curso principal. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a seleccionar todo el curso principal para que no esté en pedacitos. Lo vamos a unir, ¿ya? Entonces aquí vamos a ir al editor y ahí le vamos a decir merge. Que lo junte a todo esto en uno solo. Y si ustedes se fijan ahora, yo selecciono y todo el río principal es el río más largo. Es el río más largo. ¿Ya? Entonces, el río principal está seleccionado. Ahora, si ustedes quieren medir la longitud del curso principal, que es una de las características físicas de la cuenca, entonces lo único que vamos a hacer, aquí en editor vamos a parar la edición, stop editing, que salve lo que hemos editado, sí. Y vamos a pedirle, vamos a dejar esto seleccionado, y le vamos a pedir que nos haga el cálculo de las longitudes de la red de drenaje, pero como está solo este seleccionado, nos va a calcular solo de lo que está seleccionado. Entonces entramos a ríos 200 con botón derecho, abrimos su tabla de atributos y vamos a agregar una columna. Aquí vamos a agregar una columna. Eso se hace con, perdón, esta opción, Add Field. Add Field. Nuevamente entonces, estamos aquí en la tabla de atributos. Nos venimos a esta pestañita y le decimos Add Field. Add Field, el field que vamos a agregar va a ser longitud. Le digamos nomás doble precisión. Le decimos OK. Y nos ha agregado la columna longitud. Ahora le vamos a pedir que nos obtenga la longitud solo de este manchado. Entonces entramos aquí y le decimos con calcular geometría, le decimos y es acá, la longitud en WGS84 en metros, ok, yes, y observen ustedes que esa es la única longitud que hay porque ya la habíamos juntado, no hay otra. Los otros son los otros. Estos son los otros. Ahí está ese pedazo aquí, este pedazo aquí, pero no nos interesaba esa longitud, por tanto ni le hemos dado bola. ¿Está bien? Aquí la longitud de Tito, tampoco le hemos dado bola, no le hemos pedido que nos calcule. Lo único que le hemos pedido que calcule ha sido esto. Entonces, nosotros vamos a ir obteniendo las características del curso principal. Por ejemplo, la longitud
va a ser igual a 2.895.7 metros. ¿Ya? Ya sabemos que aprovechando que estamos en la longitud, vamos a también determinar otras características. Pondremos aquí el DEM para poder mirar la cota superior y la cota inferior. Entonces aquí vamos a darle una miradita a la cota superior acá. Lo único que tenemos que hacer es mirar la cota del píxel que está conteniendo la puntita acá de nuestro río. Entonces, con I de info, ustedes agarran aquí y es este píxelcito. Y nos dice que el píxel tiene cota 2977, ¿ya? Entonces, cota superior 2977. Cota superior 2977. Superior 2977. Esto es en metros también, ¿no? Metros sobre el nivel del mar. ¿Ya? Adicionalmente, la cota inferior, vamos a determinar esa cota de más abajo. Obviamente vamos a ampliar aquícito y vamos a agarrar, bueno, aquí no se ve muy bien, pero es indudable que está todo como ¿no? Podemos siempre hacer una rampla de colores un poquito más. Un poquito más. Con más intervalos. No nos ha ayudado mucho, pero no importa, tenemos que pinchar acá con el ID de información, aquí cerquita de la salida. Entonces pinchamos y tenemos el píxel 2686. Entonces 2686 es nuestra cota inferior. ¿Cierto? Y pues tenemos ahí las características físicas del río, ¿no? Otra característica física muy utilizada es el área de la cuenca, pero que ya hemos debido obtener con ustedes obtener, que es de 439 kilómetros cuadrados. Entonces, la última, acá, será área de drenaje, 4.000, 4.397, 4.397, 4.397, 4.397 kilómetros cuadrados. ¿Está bien? Fíjense que hemos obtenido esas características físicas en base a nuestro modelo digital del terreno. El punto de partida, ¿cuál ha sido? El modelo digital del terreno y el punto de localización de la salida de nuestra cuenca. Nada más, con eso ya hemos ido haciendo y un poco de conocimiento y obviamente un
sistema de información geográfica. No necesariamente tiene que ser el ArcGIS, ahora hay un montón de otros software, el QGIS es otro, el ERDAS es otro, en fin. Bien jóvenes. Entonces, intentando hacer siempre las cosas de manera ordenada, nos dice la pendiente del curso principal, la diferencia de alturas, obviamente la pendiente es algo ya sencillo de calcular. Ustedes seguramente para calcular la pendiente, que si yo le podemos llamar I, la pendiente va a ser la cota superior, que es 2977. Aquí estoy usando mi juguete para hacer los calculitos. Entonces, 2.977 menos 2.686. La diferencia de alturas entre la cota superior y la cota inferior, quiere decir entre esta cota y esta cota, es de 291 metros. Y la longitud, 291 metros, dividido entre la longitud 2.895.7. Entonces vamos a tener dividido entre 2.895.7, vamos a tener 0.1 metros por metro. Entonces, ese río baja con una pendiente de 0.1 metros por metro. Metros por metro. ¿Listo? Esa es la pendiente que se les está solicitando. Entonces, habremos calculado todas las características físicas de la cuenca, ¿ya? Y acá dice una cosa interesante. ¿Para qué le servirán los valores determinados en la pregunta anterior? ¿Para qué le servirán los valores determinados en la pregunta anterior? Obviamente, el para qué nos sirven esto debe ser interesante, porque no debe ser cuando los ingenieros no calculamos por calcular nomás. Para algo tiene que servir, ¿ya? Para algo tiene que servir. Entonces, ¿y para qué sirve esto? Bueno, estos son datos básicos, para que cuando estés cuando estés queriendo determinar el caudal máximo, por ejemplo, el caudal máximo en este sitio, porque aquí estás queriendo diseñar un puente y necesitas saber cuál es el caudal, por ejemplo, con 100 años de periodo de retorno, para determinar a qué altura vas a tener tu puente. Entonces, para esa aplicación, lo primero que te van a pedir que determines en hidrología es el tiempo de concentración de tu cuenca. ¿Ya? ¿Y qué es el tiempo de concentración? El tiempo de concentración es el tiempo en que toda la cuenca contribuye a la salida. O sea, si está lloviendo acá, a ver, me explico, les voy a dar una ilustracióncita rápida de eso, a pesar de que eso es tema de hidrología. Pero, a ver, imagínense ustedes que vamos a hacernos una grafiquita rápida. Aquí está nuestra grafiquita, en que acá tenemos tiempo. Aquí tenemos tiempo. Y aquí tenemos el caudal. En cubos segundo, ¿ya? Yo no voy a escribir porque es difícil. Voy a intentar escribir metros cúbicos segundo, ¿ya? Entonces, está lloviendo, imagínense que esté lloviendo acá. Está lloviendo. Entonces, las partes en el tiempo, ¿ya? Las partes más próximas a la salida
estas partes más próximas a la salida, comienzan, cuando está lloviendo, comienzan a contribuir con agua aquí al punto de salida. Entonces, esta zona es la que va a contribuir con agua. Va a llegar, obviamente, a los drenajes y va a escurrir hasta aquí. Entonces, en los primeros tiempitos, el caudal, imaginen que no había agua todavía en el río, ha comenzado a llover, comienza a llegar el agua. ¿Y de dónde va a llegar al principio? Va a llegar de aquí, de esa parte más próxima a la salida. Entonces el caudal con el tiempo va a comenzar a crecer. Crecer. ¿Está bien? Bueno, entonces va a llegar, va a seguir pasando el tiempo y lo que va a ocurrir es que una zona más alejada, de aquí comienza a llegar agua aquí, también de aquí. Entonces, ¿qué va a ocurrir con el caudal? El caudal sigue creciendo. Comienza porque ya hace rato que comenzó. Cambiar de color nomás aquí. Hace rato que comenzó, sigue creciendo. Sigue creciendo. Si más partes de la cuenca están contribuyendo a la salida, pues esto sigue creciendo. Hasta que va a llegar un momento en que todita la cuenca contribuye a la salida. En ese momento va a ocurrir el caudal máximo. El máximo. Si seguiría lloviendo, esto ya no, el caudal aquí ya no crecería de manera importante, ya prácticamente sería constante. ¿Ya? Entonces va a ingresar y va a ir saliendo lo mismo. ¿Sí? Entonces, en realidad, este va a ser el caudal máximo que tú estás necesitando determinar, calcular. ¿Cómo lo determinas? Tu profesor de hidrología te lo va a contar. Es el Q de diseño. El Q de diseño. ¿Ya? Y ese Q de diseño está íntimamente asociado al tiempo de concentración, que es el tiempo en que toda la cuenca contribuye con agua a la salida. O sea, cuando se da este caudal máximo, es cuando ocurre el tiempo de concentración. Entonces, podríamos decir que el tiempo de concentración ocurre aquí. No es precisamente eso, pero podríamos decir que es eso. Entonces, ¿qué es el tiempo de concentración? Es el tiempo en que toda la cuenca contribuye a la salida y sirve para calcular caudales máximos. Y para calcular este tiempo de concentración, ¿qué requieres? Hoy en día se utilizan fórmulas empíricas, varias formulitas empíricas, que dicen que el tiempo de concentración es igual a ese tiempo de concentración, es una función, ¿de qué? ¿De qué creen que depende el tiempo de concentración aquí? Pero es muy obvio, del área, ¿no? Si tú tienes una cuenca de mucha mayor área, de una área mucho mayor, seguramente si esta toda sería el área de la cuenca, el tiempo de concentración sería más largo, demoraría más en toda la cuenca contribuir a la salida y cuando ocurre el caudal máximo. Entonces, función del área, indudablemente. ¿De qué más será función? Obviamente que de la longitud del curso principal. De la longitud del curso principal. ¿Verdad? Si tienes esta longitud, el tiempo de concentración será una cosa. Si tienes la longitud desde acá, tienes que llegar el agua hasta aquí, será otra cosa. Longitud del curso principal. También depende, hay fórmulas empíricas en las que hacen depender de la diferencia delta H, de la diferencia de alturas entre el punto más alto del río y el punto más bajo, delta H. Hemos calculado, sí, aquí está, es 291 para nuestra cuenta. Hay otras que hacen depender y tiene mucha lógica porque eso está íntimamente asociado a la pendiente. Y la pendiente, obviamente, si tú tienes una pendiente mayor, el tiempo de concentración será menor. Si tú tienes una pendiente menor, chiquitita, el tiempo de concentración será mayor. Entonces,
Si tú tienes características físicas de la cuenca, tienes estas cositas, tienes estas formulitas que son función de estas características físicas de la cuenca, tú, por ejemplo, vas a poder determinar el tiempo de concentración para calcular caudales máximos, por ejemplo, para diseñar un puente, una alcantarilla, un canal de drenaje, una estructura que va a soportar, que tiene que soportar caudales máximos extremos. Para eso sirve esto. ¿Cómo vas a determinar los caudales máximos extremos? Repito, tu profe de hidrología te va a contar, pero esto, y tú dices, esto yo ya sé hacer. ¿Está bien? Ya sé hacer con geomática, a partir de modelos digitales del terreno, a partir de sistemas de información geográfica. Entonces, creo que hemos respondido abundantemente. Obviamente, los que ya han hecho hidrología, voy a borrar todo esto, los que ya han hecho hidrología podrán aumentar más cosas de para qué les servían los valores determinados en la pregunta anterior. Los que no han hecho hidrología, con lo que les he explicado, pueden tranquilamente y obviamente si son estudiantes interesados, podrán revisar algún libro, leer lo que es el tiempo de concentración, porque el estudiante es eso lo que tiene que hacer, ¿no? Se le da la guía y el estudiante tiene que estudiar y buscar profundizar sus conocimientos respecto a un tema en particular. Bien, pregunta 9 respondida. Nos vamos a la pregunta 10. ¿En qué situaciones el uso de un modelo digital del terreno de los de libre disponibilidad conduce a una inadecuada delimitación automática de la cuenca? ¿Mm? ¿En qué situaciones? ¿En qué situaciones? Bien, eso necesitamos hacer unos grafiquitos, ¿ya? Para explicarles eso, ¿para qué serviría? Nos estábamos saltando, describir ampliamente lo que son el flow accumulation y el flow direction. Eso ustedes ya pueden hacerlo, porque yo ya he explicado eso. Nos quedaríamos en la pregunta 10, un buen número para detenernos. De la pregunta 6, para que me quede claro, tenemos que ilustrarlo al Google Earth, bueno, las tres, lo que van a ser, las tres Sí, delimitaciones de la cuenca. sí, sí, sí. Al Google Earth, ¿no? Dime. Al Google Earth, es decir, lo vamos a convertir a KML para poder ahí Claro. subirlo al Google Earth, cargarlo. Claro, este limitecito, por ejemplo, te lo vas a convertir a KML y te lo vas a jalar al Google Earth. Y en el Google Earth te lo vas a mostrar, y como en Google Earth de base tienes la, La imagen satelital. la imagen satelital, pues entonces puedes mirar y decir qué pasa, ¿no? Ah, ya. Si Ya ya está. tienes la imagen satelital de ese sector en ¿cómo se llama? Y la has bajado de SAS Planet, ¿no? Hemos usado, Sí. si has bajado de SAS Planet, sobre eso nomás ya miras, ¿no? Es lo mismo. Ah, ya ¿Ya? está bien. Está bien. Gracias.